Rafa La Torre. If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35. Esto es nuestro siglo, que es la afamadísima sección de David Jiménez Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bien, encantado de estar aquí, Rafa. Donde repasamos aquellos hitos que son relativamente recientes, pero del cual a veces no tenemos el debido recuerdo o no le damos la importancia que merecen. Y hoy ¿a qué hito del siglo XXI te quieres referir, David? Pues mira, hoy vamos a hablar de un episodio que en su momento quizás no pareció demasiado trascendente y que en los últimos años parece haber cobrado una importancia fundamental. תוכנית ההתנתקות היא תוכנית הביטחון הטובה ביותר. Estamos escuchando la voz de Ariel Sharon, primer ministro israelí en 2005, cuando presentó su plan para lo que se conoció como la desconexión israelí de Gaza. Una desconexión que, como seguramente muchos oyentes recordarán, implicaba desmantelar los asentamientos judíos de la franja, sacar de allí a todos sus habitantes y retirar también la presencia militar israelí. Y es una decisión sobre la que se ha vuelto a hablar mucho en los dos últimos años, al considerar bastantes israelíes que aquello abrió el camino para los atentados del 7 de octubre y el inicio de la actual guerra. Sí. Y que sería lo que terminaría de convencer a muchos en Israel de que la fórmula paz por territorios no solo era imposible, sino que era una invitación al suicidio. Exactamente. Así que bueno, repasemos rápidamente. ¿Qué ocurrió, no? Israel se había hecho con el control de la Franja de Gaza en 1967, tras expulsar de allí al ejército egipcio durante la Guerra de los 6 días, que es lo mismo que había ocurrido con Cisjordania, donde se habían echado las tropas jordanas, ¿no? Y es en ese contexto en el que se empiezan a construir asentamientos judíos tanto en Cisjordania como en la Franja. Y bueno, como de nuevo es conocido, los asentamientos tienen en algunos casos una motivación religiosa, porque hay muchos judíos, especialmente ultraortodoxos, que consideran que eso sigue formando parte de la tierra ancestral del pueblo hebreo. Sobre todo en Cisjordania, ¿no? Que es Judea y Samaria. Efectivamente. Y que, de nuevo, como es conocido, unos asentamientos que la ONU consideraba ilegales bajo el derecho internacional. Esto también siempre se menciona cuando hablamos de la cuestión de los asentamientos. El caso es que a principios de los 2000 había 21 asentamientos en Gaza en los que vivían algo más de 8.000 judíos. Y en ese momento el gobierno de Sharon decide que es necesario retirarse por completo. Ofrece compensaciones económicas a todos los colonos que acepten marcharse, que fueron como 2/3 del total, y a los que se negaron a hacerlo, los trasladaron a la fuerza. Y una operación que además fue bastante rápida. Todo se desarrolló en menos de un mes. Pero fue traumática, ¿eh? Efectivamente. La desconexión fue aplaudida por algunos sectores de la sociedad israelí, pero también recibió muchas críticas. Está la cuestión de los grupos religiosos que comentamos, pero también muchos judíos veían los asentamientos como un tapón útil contra el crecimiento de grupos armados palestinos, sobre todo teniendo muy reciente como tenían las dos intifadas, ¿no? Además es que el propio Sharon en sus campañas electorales había defendido los asentamientos y muchos de sus votantes se sintieron traicionados por aquel volantazo. Aquí lo llamaríamos cambio de opinión. Aquello incluso condujo a la dimisión de su ministro de Finanzas, un tal Benjamin Netanyahu. I myself was not going to be a party in good conscience to something I fundamentally disagreed with. I thought would bring terror and not peace. Pero, como ya apuntabas, Rafa, lo más dramático de aquel episodio fue el desalojo de los colonos que se negaron a marcharse. Hay unas imágenes realmente abrumadoras, centenares o incluso miles de personas que se encerraron en sus sinagogas o en sus centros vecinales durante días, que organizaron múltiples actos de protesta y que finalmente fueron retirados por los soldados, mientras ellos, los que se negaban a marcharse, les gritaban que desoyeran sus órdenes. Entonces, ¿por qué se tomó aquella decisión? Sharon dijo que era una manera de dar un impulso al proceso de paz y a la posibilidad de un Estado palestino viable y pacífico.
Sharon también habló de la dificultad y del elevado coste de proteger aquellos asentamientos, toda vez que eran 8.000 israelíes entre 1.300.000 palestinos, con el agravio añadido de que los colonos controlaban más o menos el 20% del territorio de Gaza, pero representaban menos del 1% de la población. Esa dificultad para gestionar su protección ya se había visto durante la Segunda Intifada, cuando hubo bastantes bajas entre los soldados israelíes que protegían los asentamientos. Y luego también ha habido mucha especulación de que en realidad Sharon quería, digamos, dar Gaza a cambio de quedarse en Cisjordania, ¿no? Claro. A la comunidad internacional le cede la retirada de Gaza a cambio de mantener ya de forma permanente el compromiso con los asentamientos de Cisjordania, que eran mucho más numerosos y además mucho más importantes políticamente en Israel. Pero de nuevo, como siempre en esta sección, lo que nos interesa realmente son las consecuencias. Y nos interesa esa tesis que cobra fuerza a partir de 2023 de que la desconexión es responsable de alguna manera de los atentados del 7 de octubre. Esta tesis parte de algo que es indudable, que es que Hamás reivindicó la retirada israelí de Gaza como una victoria y como un espaldarazo a su estrategia de confrontación violenta con las fuerzas israelíes, en contraste con el posibilismo de la autoridad palestina de Fatah, ¿no? Se considera además que ese mensaje contribuyó a la victoria de Hamás en las elecciones palestinas de 2006 y sabemos que esa victoria conduce en el espacio de un año a la guerra entre Hamás y Fatah y a que Hamás se acabe haciendo con el control total de Gaza, ¿no? Y claro, una vez que Hamás se hace con el control total de Gaza, entonces ya está en condiciones de ir creando su infraestructura de túneles, de ir aumentando su armamento, las capacidades de sus milicias, es decir, todo el crecimiento de Hamás que luego se despliega de manera sangrienta y terrible en los atentados del 2023. Bueno, además de esa partición que fue cruenta, ¿eh? Es decir, los enfrentamientos entre Hamás y Al-Fatah fueron violentos, hubo muertos, fue una guerra civil, desde luego, en realidad. Y que además que permite que Hamás establezca un mini estado de partido único dentro de Gaza, ¿no? Y estaba esa dialéctica, ¿no?, según la cual Hamás eran unos asesinos para Al-Fatah y Al-Fatah eran unos corruptos para Hamás. Y curiosamente, probablemente los dos tenían razón en su denuncia del adversario, ¿no? Pero que terminó de la peor de las maneras posibles. Recuerda mucho Shlomo Ben Ammi lo de los invernaderos de Gaza, ¿no? Dice, ¿qué fueron de los invernaderos de Gaza? Porque es verdad que cuando se produce la retirada, lo que hace Hamás es destrozar todas las explotaciones agrícolas que había, en lugar de utilizar las infraestructuras hidráulicas, de permitir un cierto crecimiento económico, también una agricultura de subsistencia incluso. Pues no, es el arrasarlas por completo. Y también las sinagogas, que esto también tuvo mucha repercusión en la población israelí. Por todo esto es que muchas voces dentro de Israel, desde antiguos colonos hasta ministros de Netanyahu, han afirmado que si los asentamientos no se hubieran desmantelado, la matanza del 7 de octubre no habría podido producirse. Pero aquí es importante advertir contra la tentación teleológica, ¿vale? Es decir, no debemos asumir que porque la historia terminó así, eso significa que siempre iba a terminar así o que solo terminó así por esa razón, ¿no? En el caso que nos ocupa, podemos identificar muchos acontecimientos en los 18 años que van desde la retirada israelí de Gaza hasta el ataque de Hamás en 2023, momentos en los que pasa algo o se toma una determinada decisión que, si hubiera ocurrido de otra manera, quizá la historia hubiera sido distinta. Tenemos muchos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y Hamás, en los que además se producen bajas civiles, enfrentamientos en 2009, 2012, 2014, 2021. Está durante todos esos años la persistente incapacidad para ofrecer una salida viable a la cuestión palestina, tanto por parte de los israelíes, pero por supuesto de la propia autoridad palestina y por supuesto de Hamás, ¿no? También está la normalización de relaciones de Israel con países del mundo árabe. Una normalización, sobre todo a partir de los acuerdos de Abraham de 2020, que sabemos que motivó a Hamás a querer crear un gran conflicto que impidiera esa normalización de relaciones. Y a Irán de forma vicaria, ¿no? Efectivamente. Y luego, lo más inmediato, están los fallos evidentes de los servicios de inteligencia israelíes a la hora de detectar y abortar los ataques del 7 de octubre. Por muy fuerte que fuera Hamás, si los servicios de seguridad hubieran hecho mejor su trabajo y hubieran detectado lo que iba a venir, pues los atentados no habrían ocurrido, ¿vale? Por esto decimos mucho cuidado con la tentación teleológica de pensar que
porque ocurre el Tratado de Versalles, era inevitable Era que inevitable. No, hay una serie de Alemania sucesos. invadiera Polonia. Eso es. Mira, ahora estamos en el aniversario del Yom Kippur. Bueno, estamos en Yom Kippur, en el aniversario de la guerra, el Yom Kippur del 73. También fue un clamoroso fallo de seguridad de los servicios de inteligencia. Eso es. Por todo esto, aunque es difícil sostener que la desconexión de Gaza en 2005 conduce irremediablemente a la masacre del 7 de octubre, es verdad que, dada la dimensión que ha alcanzado la guerra actual, dada la importancia que Gaza ha cobrado en toda nuestra conciencia internacional, sigue siendo pertinente plantearse si esa retirada de 2005 fue, de una u otra manera, un acontecimiento clave de nuestro siglo. Y es lo que repasamos en esta sección de David. Luego te espero aquí en la tertulia, David. Será Muchas un placer. gracias. Gracias a ti.